iniciando el módulo 3. En el módulo 2 habíamos instalado el Visual Studio Code y habíamos instalado el Python. Ahora en este caso vamos a abrir el Visual Studio Code y vamos a empezar a voy a aquí por ejemplo yo puedo aquí tenemos una carpeta que se llama CursoFlex y tengo el contenido de esta carpeta que serían los, los próximos capítulos y quiero recuperar o hacer eh, entornos virtuales. ¿Por qué voy a hacer entornos virtuales? Porque existe una instalación que yo tengo instalado dentro de mi equipo, el equipo base que tengo. Por ejemplo, le doy cmd, le digo Python, versión. Me va a indicar que tengo la versión 3.12.1. Esa es la versión que yo tengo dentro de mi Python. Hay un comando dentro de Python que permite visualizar todas las librerías que yo tengo instalado dentro del Python, que sería el comando pip list. Entonces, el pip list permite, ¿verdad?, visualizar todas las librerías que yo tengo instalado dentro de mi Python principal, que sería en mi equipo que instalamos en el módulo 2. Tiene bastantes librerías ya instaladas. Ahora, yo quiero instalar un entorno virtual para que yo pueda trabajar dentro de esta carpeta, que sería el CursoFlex, que sea independiente a la versión o a las librerías que yo tenga dentro de mi máquina, ¿verdad? Mi máquina principal. Entonces, toda esa carpeta voy a trabajar en un entorno virtual. Para que yo pueda trabajar sobre ese entorno virtual, por ejemplo, le voy a dar, en este caso voy a cerrar esta ventana, eh, sí, ahí, ahí. Y para abrir esa ventana de comandos, entro en la terminal y le doy nuevo comando. Que me habilita la ventana de comandos. En esa ventana de comandos, si yo no estoy situado dentro de la carpeta donde yo voy a trabajar, entonces recurrimos, por ejemplo, vamos a suponer que ingrese de esta forma, CLS, como anteriormente usábamos en las primeras versiones de OS. Limpio la pantalla y estoy situado dentro de la carpeta C del disco duro en este caso. Ahora, esta carpeta está dentro de mi unidad C, dentro de Developer, dentro de CursoFlex y aquí tengo la carpeta creada para el curso. Entonces este va a ser mi entorno de trabajo, entonces tengo que posicionarme, siempre estar dentro de la carpeta cuando voy a crear el entorno virtual. Entonces voy a copiar la ruta y le voy a dar cd espacio y la ruta. Entonces me va a posicionar, estoy dentro de la carpeta curso flex. Voy a limpiar. Ahora, el siguiente, la siguiente, el siguiente comando que tengo que tener, hay una librería que se llama virtual virtual en env, environment. Esta librería lo que hace es permite crear entornos virtuales para poder trabajar con Python. ¿Qué me permite hacer este entornos virtuales? Tener una versión diferente de Python o librerías diferentes a lo que yo tengo actualmente. Entonces yo puedo trabajar con una versión, por ejemplo, si yo trabajo con Flat, que actualmente está la versión 18,
pero yo quiero crear un entorno virtual con la versión 17, entonces voy a crear la carpeta con ese nombre que le identifica la versión 17 o 16, por decir un ejemplo, y voy a crear ese entorno con esa versión de Flex. Puedo tener X carpetas con versiones diferentes. Ahora, para que yo pueda saber, voy a utilizar el comando pip, en este caso otra vez, le voy a dar pip show, que sería mostrar, y la librería. Le estoy preguntando que me muestre la versión que yo tenga instalada. En el caso, yo tengo instalado la versión 2025, pero en el caso que no tenga instalado, eh, puedo hacer en este caso, vamos a suponer que yo quiero desinstalar esta versión. Yo le doy pip un install y le digo el nombre virtual env. Estoy diciendo que quiero que me desactive o me desinstale esa versión o esa librería en este caso, y me pregunta sí o no. Le doy yes y desapareció o ya se instaló la librería. Ahora voy a mirar otra vez con el mismo comando. Le voy a preguntar si existe esa versión y me dice que el paquete no existe. Pues yo ya saqué de mi entorno, saqué la librería virtual environment. Ahora voy a volver a instalar. Entonces le voy a dar para instalar, le pongo install environment y le doy enter. Entonces va a empezar a instalar la librería para poder trabajar con entornos virtuales. Ahí me dice que se instaló correctamente. A partir de ahí voy a empezar a crear el entorno virtual y le voy a poner el siguiente comando. Voy a pegar aquí, le pongo environment-p y le pongo la versión que quiero trabajar con Python. Le pongo Python 3, entonces me va a tomar, se va a instalar la última versión de Python que esté disponible. Y le voy a dar un espacio y le voy a dar el nombre del entorno virtual que yo quiero crear. Puede ser cualquier nombre, pero en este caso voy a crear un nombre que yo pueda identificar con qué versión de Flex voy a trabajar. Entonces le voy a poner env-flex 0.18.0. Es la versión que actualmente está disponible. Le voy a dar enter. Va a empezar a crear ese entorno y va a crear una carpeta dentro de mi curso Flex. Y aquí me dice que ha sido creado y se activaron algunas librerías. Por defecto ya él instala unas librerías como base. Aquí van a ver, voy a refrescar la carpeta y aquí aparece, van a ver el entorno virtual. Dentro del entorno virtual hay una carpeta que se llama lib script y la configuración del entorno virtual. Ahora, dentro de esa carpeta entonces yo voy a tener configurado que voy a utilizar esa versión de Flex para mi entorno. En este caso voy a activar para que yo pueda utilizar mi entorno. Voy a pegar el comando y le tengo que decir ./environment, que sería Flex 0.80, /script, que sería dentro de esta carpeta voy a ingresar a script y dentro de script voy a ejecutar el comando activate, que sería. Entonces voy a activar mi entorno y le voy a dar un enter. Como yo sé que activó mi entorno, sería en este caso, aquí aparece el nombre entre paréntesis environment y el nombre que yo le puse. Entonces eso indica que yo estoy situado dentro ya de mi entorno
virtual. Voy a hacer un CLS y voy a verificar qué paquetes tengo instalados. Entonces le digo pip list y me dice que tengo solamente una librería, que sería en este caso el pip 323.2. Ahora, como yo sé, entonces yo estoy trabajando en un entorno virtual y dentro de mi equipo, si yo le doy cmd, le digo pip list, en mi entorno, en mi máquina principal sí voy a tener varias librerías. Entonces solamente no le va a afectar, son dos entornos totalmente diferentes. Uno que yo tengo en mi máquina instalado y otro sería independiente, el entorno virtual que no se va a mezclar con mi equipo. Ahora, ¿qué yo necesito instalar eh, dentro del entorno virtual para que trabaje para que yo pueda trabajar en Flat? Instalar la librería Flat. ¿Cómo yo instalo? Le digo pip list, perdón, install Flat. Al instalar le doy un clic, perdón, enter, y ahí me empieza a buscar y me instala la librería. En este caso va a tomar el repositorio de la librería donde esté la última versión disponible. En este caso sería la 0.19, sería la versión disponible de Flat. Ahí me va a empezar a instalar. Automáticamente cuando yo instalo la librería Flat, él también instala la dependencia, que sería varias librerías que dependen de Flat. Ya va a ir completamente funcional para que funcione. Ahora vamos a esperar un ratito, va a tardar un ratito, ahí ya instaló. Entonces limpio y voy a verificar pip list y ahí me dice que tengo ya instalado varias librerías. Y me dice también las versiones de cada una de las librerías que están instaladas. Entonces aquí ya tengo la versión, en este caso 0.19.0 es la última versión que se instaló. Ahora, en este caso, por ejemplo, yo necesito instalar una versión específica. Por ejemplo, necesito instalar la 18. Entonces, hago el mismo proceso. Por ejemplo, puedo sacar la librería que yo instalé recién o directamente puedo darle el comando para que me instale y él va a hacer el proceso de sacar la librería y poner la nueva librería. Entonces le digo pip install flat, le doy dos signos es igual y le pongo la versión 0.18.0. Le doy enter. Si existe esa versión, me va a instalar. Si no existe esa versión, me da una lista de la lista disponible que yo tenga que elegir. Ahí van a ver que va a sacó la versión 19 y va a instalar, aquí va a instalar la versión 18.0. Voy a CLS y le doy, por ejemplo, le puedo decir pip list y le doy enter y me muestra la librería completa. Y yo puedo ir buscando y la 18 instaló perfectamente. Ahora, si yo borro esto y quiero solamente saber Flat qué versión tengo, entonces puedo usar el mismo comando y le pongo acá Flat. Entonces me va a buscar la lista. En poco. Entonces sería así. Pip show Flat. Me dio, sí. Aquí le di pip show Flat y me dio que la librería se llama Flat, la versión 0.18,
tiene una descripción, el autor de esa librería, su correo electrónico, la licencia que tiene, la ubicación de los paquetes y requerimientos, ¿no? Bueno, eso sería la parte, vamos a escribir la parte básica, ya tenemos instalado. Antes de pasar a la siguiente, vamos a ver un comando que vamos a utilizar mucho, que se llama, por ejemplo, si nosotros vemos, vamos a entrar en la documentación vamos a ver un ejemplo que yo tengo aquí. Este no tiene, un poco, este sí. Bueno, aquí tengo perdón, un ejemplo, se llama contador, y tiene los archivos que en este caso necesita este ejemplo. Aquí ya tengo un archivo principal de Python, que sería la librería principal, pero voy a encontrar, en la mayoría de las veces, voy a encontrar un archivo que se llama requerimientos. Este archivo de requerimientos puede tener cualquier nombre, pero como se sigue una regla, siempre requerimiento. Este nombre dice que el archivo es un archivo de texto que tiene la lista completa de todas las librerías que se necesita para hacer funcionar este contador. Entonces, si yo entro dentro de requerimientos, me va a mostrar una lista y me dice que para que que este funcione, este ejemplo tiene que tener la versión de Flex, tiene que ser mayor o igual a esta versión, que sería la 032. Entonces él verifica si yo tengo una versión mayor o tengo la versión que sea igual a esta versión. Si yo tengo mayor, va a funcionar igual, ¿no? Después tiene que tener PyInstaller. Él verifica que si tiene esa versión, y otra librería Pillow, que sería la 940. Cuando dice mayor o igual, que si yo tengo una versión mayor, él no va a instalar, va a dejar así como está. Pero también existe cuando tienes dos, si no es igual, quiere decir que es imperativo. Entonces, sí o sí tiene que ser esa versión. Ahora, ¿cómo yo creo esta lista? Ahí vamos a ver el comando para crear. Voy a cerrar aquí. Voy a entrar aquí. Van a ver que yo tengo, por ejemplo, si le doy pip list, entonces ahí voy a ver la lista que yo tengo actualmente instalado en el equipo virtual, ¿verdad? Ahora, esa lista yo quiero crear ese archivo. Entonces, para poder crear ese archivo, le digo así. Voy a pegar el comando y sería freezer. Le digo signo mayor, mayor que, y le pongo el nombre del archivo .txt. Como dije, este nombre puede ser cualquier nombre, pero se lleva una regla que cuando uno encuentra el archivo requerimientos.txt, sabemos que dentro de ese están los archivos disponibles para ese ejemplo. Le doy enter en este caso y me creó un archivo dentro de mi carpeta donde yo estoy situado, que sería en este caso el curso de Flex. Aquí y aquí creó el archivo requerimientos. Yo puedo abrir ese archivo y van a ver que existe la lista creada. Como es la lista que yo tengo actualmente en mi máquina, le pone todo es igual. Tiene que ser igualito a la versión que yo tenga en mi equipo. Aquí yo puedo empezar a modificar si quiero una versión mayor, mayor o igual, o tiene que ser esa misma versión. Ahora, van a ver, por ejemplo,
si yo necesito en mi archivo requerimiento, cuando voy a hacer la distribución, yo necesito que mi aplicación funcione en el 19. Entonces voy a editar ese archivo, le voy a poner 19. Lo demás están perfectamente. Entonces voy a grabar como cualquier otro archivo y van a ver que yo instalé la versión, yo tengo, actualmente tengo la versión FLET 18. Ahora, yo quiero instalar de ese archivo, yo recibo un archivo de requerimiento y quiero instalar de esa lista. ¿Cómo voy a hacer? CLS. Le voy a dar el comando para instalar, pero le indico de qué archivo voy a instalar. Entonces le digo pip install, en vez de poner el nombre de la librería, en este caso FLET o cualquier otra librería, le pongo requerimientos, -R, que sería requerimientos, y el nombre del archivo de requerimientos. Ese archivo tiene que estar dentro de la carpeta donde voy a ejecutar, si no, no va a encontrar. O le tengo que poner la ruta específica donde esté ese archivo. Le voy a dar Enter y me va a empezar a ejecutar línea por línea. Me va a dar unos errores porque le di, yo tengo la versión 18, le di que me instale la versión 19. Me dice que hay algunas dependencias que tienen conflicto en esa versión. Entonces voy a hacer que voy a poner eh, voy a grabar y ejecutar de nuevo. Y vamos a ver si instaló. Mm, eh, hay una guión M, requerimiento, requisito, guión E. Empezamos a hacerle pip tal. Bueno, en este caso no necesitamos instalar la última versión, pero vamos a instalarla. Flat. Entonces, ahora sí, CLS, pip install, perdón, list. Vamos a buscar la lista. No me instaló más a la versión. Vamos a ver qué pasó.
Ahora, en el caso que tengamos, cuando queremos llevar un equipo que no tenga instalado ni una librería o queremos hacer los requerimientos, entonces creamos el archivo de requerimientos y llevamos en la máquina donde no tengamos el desarrollo y entonces van a estar todos incluidos ya en la carpeta o todos los archivos que sea necesario ahora instalar. Sirve tanto para la distribución o para distribuir algún proyecto, en este caso, ¿no? A veces no traen documentación ni nos traen los requerimientos, entonces hay que ir instalando a mano, según los errores o las librerías que uno va pidiendo, uno va instalando. Más adelante vamos a tener unos ejemplos también, ¿no? Eh, Aquí voy a cerrar. Eh, Vamos a ver un poco aquí en la página oficial. Entramos en la página oficial de Flex. Abrimos el otro, de Fox. Flex.dev. Aquí tenemos la documentación y tenemos el primer ejemplo. Esta es la documentación que sería el ejemplo de contador. Entonces, aquí podemos copiar así o también podemos copiar aquí. La documentación nos dice si nos falta la librería Flex, entonces en este caso instalamos que ya vimos, era pip install Flex y después para ejecutar nuestro ejemplo. Como estamos en el entorno de Visual Studio Code, entonces vamos a irnos a Visual Code y vamos a archivo, nuevo archivo, pegamos el código, ahí ya nos identifica, nos pone los colores, identificó eh, el entorno de Python y aquí le vamos a dar en este botón que está aquí en ejecutar y vamos a ejecutar este ejemplo. Aquí nos pide el nombre, como creamos un archivo nuevo, vamos a ponerle inicial guión bajo contador. Ahí va a ejecutar. Si todo sale bien, aquí ejecutó nuestra primera aplicación en Flex. La aplicación consiste en tener un cuadro de texto donde vamos a tener un signo más y un signo menos. Este cuadro de texto tiene un valor numérico, entonces vamos a sumar, subir hacia arriba y podemos bajar también hacia abajo. Sería el ejemplo más básico que está en la documentación. Ahora, como en este caso el entorno de Flex es multiplataforma, cuando nosotros ejecutamos un ejemplo y le decimos aquí en el próximo, en el capítulo 3, capítulo 4, o en el módulo 4 ya vamos a empezar a mirar línea por línea y explicar para qué sirve cada uno de los comandos de Flex, ¿verdad? Para poder crear esta aplicación, ¿verdad? Pero ahora vamos a concentrarnos solamente en la parte última, que sería la definición y la combinación de la definición. Aquí yo le estoy diciendo que la aplicación principal voy a ejecutar en el maestro, en el main. Cuando le digo target sería destino principal